quieren ser seguidores míos, amén, pero yo tengo que establecer un estándar para ustedes, para que mejor ni gasten más pasos, ni gasten más energía. Porque si ustedes quieren ser mis seguidores, déjenme decirles el precio que tienen que pagar. La salvación es gratis, pero el precio que se paga por ella es costoso. ¿Logra entenderlo? La salvación es gratis, que Jesús no nos cobró nada, pero el precio que yo he de pagar por ella es grande. No es cuestión de pare de sufrir, no, al contrario, es cuando más empieza lo recio. Si alguno, dice Jesús, viene Jesús y para a toda la multitud y dice: listen to me, escuchen. Si alguno quiere seguirme o venir a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede seguirme a mí. No puede ser ¿qué? Mi discípulo. Este es el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. O sea, imagínense Jesús si hubiera sido un pastor de lo de hoy, que les importa ¿qué? Las multitudes, ¿sí o no? Wow, traen al mejor cantante, traen a la sinfonía de no sé dónde. ¿Sí me explico? ¿Cuánta gente va a llegar? A un montón de gente. Porque a nosotros nos gusta ¿qué? Lo que nos hace sentir bien aquí adentro. Imagínate Jesús, que le hubiera importado las multitudes, verá que no le hubiera dicho eso. Porque ¿a quién no le gusta andar con multitudes en lo natural? Pero Jesús nunca quiso engañar a nadie. Jesús vino a darnos el estándar, la altura que tiene el evangelio de Él. No sé si me explico. Por eso que hoy hay muchos evangelios, por eso que hay muchas religiones, y estas religiones, ¿qué es lo que vinieron a hacer? Quitarle el precio que conlleva ser un discípulo de Jesús. Por eso el precio que ahora ellos ponen es traiga una ofrenda y usted ya es salvo, solo confiéselo con la boca y usted ya es salvo, usted ya tiene vida eterna. ¿Sí me explico? Pero Jesús dice lo contrario. A estas multitudes como a mí me dice lo mismo Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere estar donde yo estoy, porque todos estamos seguros que donde está Jesús siempre vamos a estar mejor. ¿Cierto? ¿No? Esto hasta el diablo lo sabe. Hasta los demonios lo saben. Así que los demonios creen y tiemblan. Es más, los demonios son menos incrédulos que los cristianos. ¿Sí me explico? Los demonios saben quién es Jesús. Saben el poder que tiene. El momento que ven a Jesús hasta de unos 10 pies de distancia, los demonios ya están pidiendo clemencia y le dicen: no nos atormentes todavía. Quiere decir que los demonios saben la Biblia, saben que tienen un día asignado ya por Dios, que van a ser atormentados por siempre y para siempre, juntamente con todos los engañados de la tierra. Pero aquí viene Jesús y le dice a las multitudes. Yo imagino en esa gran posición que estaba Jesús, porque a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Porque como seres humanos, uno siempre quisiera ver ¿qué? Todas las multitudes, ¿sí o no? ¿O a poco no le gusta a usted cuando se llena un lugar? A todos nos gusta, ¿cierto o no? Como seres naturales. Imagínense, multitudes le seguían a Jesús. Pero imagínense, Él como buen maestro y el autor del evangelio tenía que ser sincero con la gente. Si no es sincero Jesús con la gente, entonces no iba a ser la voluntad de ¿quién? Del Padre Celestial.
Entonces, aunque yo me imagino personalmente, esto le fue duro a Jesús, tener que decirle estas palabras. Como ser humano, ¿verdad? No como hijo de Dios, como un hombre de Dios. Pero como ser humano, imagínate. Esto me siguen, pero me siguen de la manera equivocada. Estos son fans nada más, son fanáticos. Pero no son genuinos, ¿qué? Seguidores. Dice Jesús, yo les voy a ayudar para ustedes identificar qué es lo que realmente son. Si son verdaderamente mis discípulos o no. Porque el verdadero discípulo, dice, va a tener la capacidad de elegirme a mí por encima de su esposa, por encima de su esposo, por encima de sus hijos, por encima de su propia vida. No sé si me explico, mis amados hermanos. Hay casos en que un joven viene a Cristo, lo acepta en su corazón, deja el pecado para obedecer a Dios, y luego viene la madre o el padre y dice, ¿sabes qué? Desde hoy tú ya no eres mi hijo. Pero si rechazas a Jesús, entonces sí, tú vas a seguir siendo nuestro hijo. A esto se refirió Jesús. ¿Quiere usted ser mi discípulo? Tiene que estar dispuesto a ponerme a mí por encima del amor de tu vida aquí en la tierra, por encima de tus hijos que los besas todos los días, y por encima de tu propia ¿qué? Vida. ¿Sabe usted que hay personas en el mundo que le están poniendo a diario una pistola en la cabeza? Los han buscado porque andan matando a todo aquel que se dice seguidor de Jesús. ¿Sí me explico? Y estos vienen y le ponen la pistola en la cabeza. ¿Niegas a Jesús o te mueres? Y aquí es donde nosotros salimos a relucir lo que verdaderamente somos, si somos genuinos o somos hipócritas. No sé si me explico. Cantar es mucho más fácil que vivir la realidad de un verdadero discípulo seguidor de Jesús. No sé si me explico. Y estos tiempos vendrán, mis amados hermanos, no se preocupe que usted y yo vamos a ser probados, a ver si somos o no somos genuinos seguidores de Jesús. Hay cristianos que cuando el patrón, así para confrontarlos, ¿verdad?, dice, ¿a poco tú eres cristiano? A mi esposa la que va. Mire, esta clase de cristianos, hermanos, son fanáticos de Jesús. Son de esas multitudes que seguían a Jesús, pero no estaban dispuestos a poner a Jesús como el Señor de su vida. O van, por ejemplo, al restaurante, al más conocido, ¿verdad? No voy a dar patrocinio a nadie. Y luego estás viendo para la izquierda, para la derecha, a ver si no hay alguien conocido, por si oras o no oras. Si no hay nadie conocido, orás, y si hay alguien conocido, mejor no ora. De esto habló Jesús. Dios no está interesado en multitudes como fanáticos. Dios está interesado en hombres y mujeres que entiendan lo mismo que Él entendió. ¿Sabes que Jesús te amó tanto que a Él no le importó la burla de todo el mundo? No le importó, mi amado hermano, la furia de los romanos. No le importó la enemistad de su propia gente judía. ¿Sabes por qué? Porque te miró a ti necesitado, no, me miró a mí necesitado. Y Él no iba a parar, no iba a desistir hasta que Él no entregara su vida. No le importó el sacrificio, no le importó el dolor, no le importó las lágrimas, no le importó la sangre, no le importó la corona de espinas, no le importó el palazo que le daban en la cabeza, no le importó los jalones que le dieron en la barba, no le importó los clavos, porque Él sí demostró sobre ti y sobre mí el verdadero amor. I love you and I love you forever. Es por eso que Jesús no espera menos de mí. No sé si me explico. Es más, a veces yo trato de entender lo que es verdaderamente la gracia, y como ser humano
se me hace hasta difícil a veces entenderla. ¿Sabe por qué? No porque no la comprendo como tal, sino que es demasiado lo que hizo Jesús. A eso me refiero. No logro comprender cómo alguien que es eterno, alguien que vive en un lugar tan glorioso, tan seguro en el cielo, y venir a esta tierra empolvosa, esta tierra, mi amado hermano, contaminada. Amén. Yo cuando voy a mi país ya no puedo ni ir a la playa, hermano. Cuando me descalzo y voy caminando en la arena, ¡fum!, se me ensarta un montón de vidrios de botella. Ya no hay seguridad en ningún lugar. El planeta Tierra está contaminado. Te metes al río, que hay un montón de químicos. Te bañas en tu baño, que esta agua ya la filtraron como 40.333.83 veces del mismo desagüe. Y cuando me pongo a pensar que este Dios vino a esta tierra e hizo lo que hizo, y lo hizo por unos rebeldes como por nosotros. Viendo nuestra rebeldía, dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte significa que aun cuando recibió la presión más grande en su cuerpo, aun cuando los vasos, mi amado hermano, de las glándulas sudoríparas de su cuerpo se empezaron a abrirse por la presión que sentía, sabiendo lo que iba, mi amado hermano, a atravesar ahí en el Gólgota, empezó a chorrear sangre. Aún viendo eso, Él dijo: no puedo desistir, no puedo parar, no puedo estancarme, debo de seguir. Y lo curioso, mire, que Él lo hizo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso que en cuanto ahora el Evangelio de Jesús, ¿tú crees que Él va a esperar cualquier cosa de nosotros? Si nosotros no lo vamos a hacer por otro pecador, nosotros lo vamos a hacer ¿por quién? Por el perfecto, por el justo, por el alfa y omega. Yo no sé si eso merece gloria en este momento, pero es por Él y para Él. Imagínate, Él lo hizo, Él lo dio, Él lo sufrió todo por no. Ahora, y esto es lo curioso, que Él no desistió hacer lo que hizo y lo que sufrió por nosotros. Ahora nosotros no lo vamos a hacer por otro pecador. Hoy nosotros lo vamos a hacer por Jesús. O sea que nuestra entrega, nuestra devoción debería de ganarle a la de Jesús. Porque Él lo hizo por nosotros. Y ahora nosotros, que no nos podemos comparar a Dios. Por eso que le digo, Dios nunca le bajó un centavo al precio. Que tengo oídos para oír. Es gratis la salvación, pero el costo de ella demanda hasta tu propia vida. Demanda amor sobre todas las. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las. Nunca está diciendo que no ames a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. No, lo que está diciendo es que tu papá, tu mamá no ha hecho lo que Jesús ha hecho por ti. Es más, Jesús te amó a ti mucho más que como tu mamá te ha amado a ti. ¿Quieres que te lo compruebe? ¿Ha sido crucificada tu mamá? ¿Le han ensartado clavos? ¿Le han puesto una corona de espinas? Por lo que he visto, las mujeres les ponen pero diademas. Bueno, hoy casi ya no se usan, pero cuando yo era niño sí usaban mucho. Les ponían diademas. O sea, en otras palabras, sinceramente, nadie, ni tu papá ni tu mamá, te ha amado como Jesús te ha amado. Por eso Él tiene todo el derecho y toda la razón
de demandar de ti y de mí, porque Él siendo todo, hizo todo por nosotros que no somos ¿qué? Nada. Porque nosotros sin Dios, ¿qué dice Juan? Sin mí, dice, vosotros nada sos, nada podés hacer. El todo hizo todo por lo nada. ¿Y lo nada qué? Más vale que haga algo. Porque, mire, tú y yo vamos a tener la libertad de descansar por siempre y para siempre en el momento que entremos a la eternidad con Dios, ya sea después de la muerte o ya sea, mi amado hermano, en el momento que Jesús tome control del reino con sus hijos. Vamos a poder vivir tranquilamente como si nada, así como era en el jardín ¿qué? Del Edén. Y te voy a decir algo aquí que nunca lo he dicho. En el jardín del Edén nadie predicaba, en el jardín del Edén nadie ayunaba, nadie oraba. ¿Sabes por qué? No había pecado. Simplemente disfrutaban todo lo que Dios les había dado. Y le tengo buenas noticias. ¿Oraban y ayunaban los discípulos cuando Jesús estaba con ellos? Aquí te estoy dando algo de sabiduría de parte de Dios. Cuando regresemos a esa eternidad, tú ya no vas a necesitar ayunar y orar. Yo ya no voy a necesitar predicar. ¿A quién le voy a predicar si todos son santos? Redimidos, lavados. Aquí lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque estamos peleando, ¿qué dice? La buena batalla. Estamos peleando contra el mundo, contra el diablo, los demonios, los sistemas. Obvio, necesito fuerza espiritual. Necesito orar, necesito ayunar, necesito ser santo, necesito obedecer, necesito ser fiel. Porque todavía no lo he alcanzado todo, ¿sí me explico? Todavía no he llegado a la meta final. Pero la realidad es esta. Cuando estemos con el Señor, hermano, vamos a entrar al descanso eterno. Regresaremos otra vez a esa gloriosa vida como Adán y Eva en el jardín del Edén. No van a haber 3 cultos a la semana. ¿Por qué? ¿Quién va a estar con nosotros? Jesús. Jesús. ¿Y sabe por qué Jesús tenía que orar y ayunar? Porque Él estaba en este mismo sistema pecaminoso como estamos ahora hoy en día. Pero en la eternidad no va a haber pecado. A gozar, a disfrutar. ¿O no dice así la Biblia? Entra, ¿qué dice? Al sufrimiento. Entra al gozo de su Señor. Porque eso es lo que diseñó Dios desde la eternidad para el ser humano, para sus hijos. Mi amado hermano, que usted viva en un universo de paz, en un universo sin ladrones, en un universo, mi amado hermano, sin maldad. Yo no sé si alguien me está escuchando. Aleluya. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. ¿Sabe por qué muchos llenan hoy las iglesias? Pare de sufrir, porque ahí no les impone una cruz. Ahí les imponen un impuesto para que reciban el milagro para no llevar la cruz. Pero el ser seguidor, discípulo de Jesús conlleva ¿qué? Una cruz. Que implica todo aquello que ha de sufrir por causa de Jesús. ¿Sabe usted que Jesús por causa mía, mire todo lo que sufrió? Por causa mía, mire todo lo que sufrió. Igualmente nosotros ahora, por causa de Él, ¿vamos a qué? A sufrir. Jesús dijo: bienaventurado seas cuando por mi causa, por mí, tú seas vituperado y te digan tanta cosa en contra de ti.
Siéntete bienaventurado. O sea, Jesús nos está anticipando que hay una cruz. No es esa cruz de madera que muchos se cuelgan aquí en el cuello con una cadena. Oh, yo llevo la cruz de Jesús. No está hablando de esa cruz, está hablando del precio. Que sin necesidad de ir a buscarlo, tú lo recibes por ser seguidor de ¿qué? Mira, te voy a poner un ejemplo. Si usted entra a su compañía el día lunes a trabajar y empieza y entra y hablando un montón de chistes y todo eso, a la gente, usted es el favorito de ellos. Pero en el momento del break, que es cuando no está trabajando y es tiempo suyo, usted le dice a las personas, ¿saben qué? Es tiempo de arrepentirnos. Ya el mundo se acaba y vamos a dar cuentas a Dios. ¿Alguien hoy quiere arrepentirse de sus pecados? Dígame a ver si no va a recibir una cruz en ese momento para llevar. Al siguiente día usted va a sentir el peso de la cruz, ¿sí o no? Ya nadie va a querer comer lonche con usted y lo van a dejar solito. Porque el ser discípulo de Jesús nos lleva automáticamente a llevar ¿qué? Una cruz. Yo estudié aquí la high school todavía. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, entré directamente al grado 12 y desde el principio de la historia, desde que empecé a estudiar hasta que terminé de estudiar, me di cuenta de que casi no tuve amigos. No porque no sea amigable, sino que cuando tú estableces tus principios, mi amado hermano, al diablo no le gusta, a Satanás no le gusta. ¿Cuántos tienen oídos? Todas estas multitudes querían ser cuates de Jesús, pero no querían comprometerse con Jesús. No sé si me explico. Es como aquel hijo que le dice a su mami, mami, te amo. Y ya está trabajando, hermano, y gana bien, pero no le da ni un peso. La madre no se lo va a creer. No es que la madre ande buscando dinero, pero así muestras tú tu amor, no con palabras, sino con acciones. ¿Sí me explico? ¿Usted cree que un hombre o una mujer se cree cuando su cónyuge le dice te amo, pero durante el día ahí le está reclamando, ahí le está regañando, ahí la está humillando delante de sus primos, tíos, lo que sea? Eso no es amor. Eso más se parece conveniencia que genuino amor. Cuando tú amas, tú perdonas. Cuando tú perdonas, tú olvidas. Y cuando tú olvidas, empiezas un nuevo día. Dejando, dice la Biblia, lo que queda atrás para extenderme ¿a dónde? Hacia lo que me espera adelante. Entonces, Jesús estuvo en esa dualidad, llegó a esa intersección donde tenía que tomar una decisión. Ya no aguantaba seguir con todas esas ¿qué? Multitudes. ¿Sí me explico? Ya no aguantaba, ya no soportaba andar toda esa multitud detrás de él, hasta que se atrevió aquí a decirle estas palabras. Ustedes piensan que son mis discípulos, pero déjenme decirle quiénes son mis discípulos. Mis discípulos son aquellos que están dispuestos ¿a qué? A tomar ¿qué? Su cruz. Todo aquello que conlleva, llámese sufrimiento, llámese rechazo, llámese burla, llámese risa, porque tú ahora te convertiste en un seguidor ¿de quién? De Jesús. Yo te recuerdo a un muchacho, yo era niño, unos 7, 8 años, como yo era el hijo del pastor, y yo llegaba donde él trabajaba, me gustaba llegar ahí para jugar en las pacas de algodón. Y mire este joven tan irrespetuoso,
Venía y las bocaradas de cigarro me las aventaba en mi propia cara. Sin andar yo predicando, sin andarle hablando de Cristo, simplemente por saber que yo era hijo de pastor, yo ya estaba llevando ¿qué? Una cruz. ¿Sí me explico? Entonces, todo aquello que venga, todo ese precio, todo ese dolor, ese escarnio, esa burla, desprecio, porque tú decides ser genuino discípulo de Jesús, a eso es lo que Dios está ¿qué? Refiriendo. ¿Cuántos lo entienden? Vamos a leer un versículo que ahí me encanta mucho para poder entender mejor esto. Filipenses 2:5. Con este terminamos, ¿se recuerda? La última noche. Dice, haya pues entre vosotros o en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De esclavo, dice el original, no forma de siervo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se queda ahí Dios? Mire, Dios tiene gran promesa para los genuinos discípulos. ¿Qué tiene Dios? Gran promesa. Por esta razón, dice el verso 9, leámoslo todos el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí sí se merece decir, wow. Jesús, siendo Dios, dice, se vació de todo ese poder que alguien tiene como Dios. No sé si me explico. Por ejemplo, una ilustración. Si le daba hambre, milagrosamente, que se me llene mi estómago. Pero no, Jesús tenía que, igual como usted, ir a asar un pescadito y comérselo. ¿Se da cuenta? A eso se refiere. Se vació a sí mismo. Se despojó. Se despojó. Y todo lo que hizo se lo tuvo que ganar. No sé si me explico. Él tuvo que ir a orar al monte toda la noche después de predicar y enseñar a sus discípulos. Él tuvo que ganarse todo eso. Él se despojó del nivel de Dios, baja al nivel de ¿qué? De hombre. ¿Se quedó en ese nivel? No. Estando en el nivel de hombre, dice que se humilló hasta lo más bajo. Lo dejó Dios Padre ahí. Y este es el mensaje para ustedes y para nosotros. Sería incompleto la enseñanza si yo nada más le dijera, hermanos, hay que ser discípulos, hay que sufrir, hay que sufrir, hay que sufrir, si no le dijera el mensaje completo. Eso lo vamos a ir al final. ¿Sí me explico? Porque el diablo, eso es lo que le ponen los hijos de Dios. ¿Para qué? Mira, ahí te tienen de esclavos, ahí, aquí, allá. ¿Y cómo cree que el diablo tiene a su gente? Le da cantina, le da licor, le da droga, le da eso, pero al final, ¿qué hace con ellos? Dice la Biblia. Los destruye, los mata. No solamente los mata en lo natural, los mata en lo espiritual. Los envía automáticamente a ese lugar donde Jesús los va a condenar.
Entonces Jesús, después de que se despojó de ser Dios, de los atributos de Dios, y se hizo hombre, estando igual que nosotros, grábese esto, porque esto es lo que debemos de ser nosotros. ¿Qué hizo? Se humilló. ¿Hasta qué grado? Lo más bajo que pueda haber de humillación. ¿Quiere que le explique un poquito esto? Porque eso no lo expliqué en el último mensaje. ¿Se humilló hasta cuándo? Jesús se humilló hasta lo sumo. Por eso es que entienda muy claro cuando Dios dice: al orgulloso Dios lo mira de lejos, punto y final. Solo al humilde es que Dios mira, ¿de dónde? De cerca. Grábese esto: Él como hombre, como ser humano, Él se humilló hasta ¿dónde? Y yo en este punto de humildad siempre me he preguntado, ¿cuál es ese grado de humildad? ¿Cómo le puedo explicar yo a los hermanos para que podamos caminar en ese estándar agradable ante los ojos de quién? Porque este tema de la humildad, hermano, no es nuevo en el Nuevo Testamento. Esto ya viene de Dios el Padre. ¿Se recuerda? Jeremías: si mi pueblo se humillare y me clamare. Entonces Dios no acepta ninguna oración de alguien que primero no se humille. Antes del verbo, antes de la acción clamar, ¿qué dice? Hay un verbo primero, y ese verbo es que humillarse, que demanda una acción. Todo verbo demanda ¿qué? Una acción. Si mi pueblo se humillare y me clamare. Entonces, de nada sirve clamar si no tenemos un corazón ¿qué? Humilde. Humilde es aquella persona que reconoce que sin Dios no es absolutamente ¿qué? Nada. Humilde es aquella persona que, aunque Dios le ha dotado de ciertos atributos, dones, privilegios, actúa como que si no tuviera ninguno. ¿Me está escuchando? ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, el ejemplo de Jesús. Él pudiendo haber reclamado nacer en un mejor lugar. ¿Dónde vino a nacer? En un establo. No dijo: oh no, estas circunstancias están muy precarias, yo no voy a nacer en un establo donde lo primero que haga es ver vacas ahí y ver caballos. Eso solo lo hace un ¿qué? Un humilde. Eso solo hace ¿quién? Un humilde. Y luego, cuando se decidió en el cielo, en esa reunión gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién iba a ser el Padre? ¿Quién iba a ser la Madre? Y cuando Jesús se le dice: va a ser José tu padre. ¡Ay, no! Un carpintero. Vaya, hoy los carpinteros hacen muchas maravillas con todo el equipo moderno que hay hoy. Pero antes, hermano, nada más era martillo y qué más, un pedazo de metal. No, yo quiero mejor nacer en España o en Inglaterra con la reina. A Jesús no le importó nacer hijo de un ¿qué? Carpintero. Eso solo un humilde lo puede hacer. Mire, hermano, y déjeme decirle algo: si Él, siendo Dios, pudo ser humilde, Dios no va a aceptar nuestra peste. Dios no va a aceptar nuestra corroña. Ay, no, esa comida no la como yo.
¿Y qué comía allá? Casi cucarachas comíamos allá en nuestro país. Una soda, nosotros la tomábamos una vez al mes a lo máximo y la tienes que repartir entre los hermanos. Y aquí venimos y ya queremos como que fuéramos la reina Isabel para las mujeres, ¿verdad? Y como que fuera el príncipe de allá de Escocia o de Inglaterra. Se nos olvida que los atributos que tenemos, los privilegios, los honores que tenemos, todo ha sido por gracia de Dios. No para que seamos altivos, orgullosos, sino para que, porque mire, el secreto por el cual llegaste ahí fue por tu humildad. Porque Dios al que se humilla, ¿qué dice? Entonces cuando ya Dios te exalta, ten cuidado. Porque si por ser humilde llegaste ahí, y si llegas ahí, es para que sigas siendo ¿qué? Humilde, para Dios llevarte más allá todavía. Eso sucedió con Daniel, sucedió con José. Ya Dios le había dado dotes, dones, le había dado sabiduría, le había dado discernimiento, le había dado interpretación. Y fue probado a ver si era un orgulloso o un humilde. Porque cuando el rey lo llama, viene la prueba a ver si era o no era humilde. El rey le hace esta pregunta: ¿es usted el mero bueno? Porque todos estos que traje aquí dicen en su oficina, dice el que interpreta los sueños, el mejor de la ciudad, y ni uno de estos me ha servido para nada. ¿Eres tú el que interpreta los sueños? ¿Eres tú el famoso que me han hablado, que era panadero y carcelero? Panadero y copero. Ahí vino la prueba para José, para demostrar lo que había en su corazón: orgullo, humildad. ¿Qué dijo José? No, mi rey, no soy yo el de los sueños, no soy yo el mero mero, es Dios, el Dios de mi padre Jacob, de mi abuelo Isaac, de mi bisabuelo Abraham. Hermanos, de ahí Dios ¿qué? Lo exalta, porque Él ¿qué? Se humilló. Que tengo oídos para oír. Wow. Dios, Jesús siendo Dios, se hizo como nosotros. Dígame si no se requirió humildad para hacer eso. Siendo Dios se hizo como nosotros. Luego viene y da otro escalón, no para arriba, más para abajo. Se humilló, ¿qué dice? Hasta lo sumo. Mire, los que no son humildes por la palabra, los hacen humildes por las situaciones. Los que son rebeldes en esta vida, la cárcel les enseña a ser humildes. Mientras están libres, a mamá no le escuchan ni 5 minutos un consejo. Ya, eso ya me lo dijiste, ya, cambiale de tema. Ay, pero cuando están en la cárcel, hasta 1 hora quieren escuchar a mamita y a papito. Rebeldes, desobedientes. Dios no quiere que vivamos de esa manera, que la cárcel nos enseñe a ser humildes. No sé si me explico. La palabra es más que suficiente para enseñarnos a ser humildes. Si tú eres de esos que demandas comida de millonarios, ¿sí me explico? Si tú eres de esos que le reclamas que porque la comida te la está repitiendo cada 3 días, un día te va a dar una enfermedad del estómago, que por una manguera te van a tener que pasar la comida. Y ahí vas a aprender lo que es humildad. Y en lo profundo de tu ser le vas a clamar a Dios por una oportunidad más que te devuelva la vida para ser sencillo y humilde. Dios dice que al que se exalta, al que se orgullece, lo va a ¿qué? Humillar. Y al que se humille,
Oye, ¿verdad que está fácil esto? Pero, ¿por qué no se actúa en eso? Porque si usted ya sabe que al que se humilla, ¿Dios qué? Y al que se exalta o el que se orgullece, ¿Dios qué? Pero cumplirlo es difícil, ¿sí o no? Pero la realidad es que el ejemplo es Jesucristo. ¿Se ha preguntado, usted se ha hecho esta pregunta? Qué lindo fuera que todos fuéramos, ¿qué? Humildes. En toda situación de la vida, mire lo hermoso que fuera. Está en una intersección, los dos llegan a un stop y usted viene y le dice a la otra persona, pase, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Los dos van en un freeway y los dos quieren entrar al mismo lane y usted le dice al otro, pase. Pero verdad que usted no encuentra muchos humildes en la calle, en las tiendas, en ningún lugar. No sé si me está escuchando. Tal vez alguien en el restaurante, usted le ordenó tacos de res y le trajo tacos de puerco. Y usted dice, yo no ordené eso. ¿Y usted cuántas veces no se ha equivocado? Su papá tal vez lo mandó a traer la llave de 8 milímetros y usted le trajo una de 15. Todos nos equivocamos. No hagamos a los demás lo que no nos gusta que a nosotros nos hicieran. Tú donde quiera, dentro y fuera, se debe reflejar ¿qué? La humildad. Por eso le digo, si Jesús siendo Dios nos dio ese ejemplo, ¿usted cree que Dios va a aceptar nuestra mugre, nuestra suciedad? No, mi hermano. No. Es por eso que Él nos dejó mandamientos cuando usted tiene oídos. Esa es la realidad. Jesús, ese es el evangelio que yo entiendo, mi amado hermano, desde Mateo hasta el libro de Juan. Esos evangelios de Jesucristo están claros para cada uno de nosotros cuando tienen oídos. Jesús le dice, ustedes quieren ser seguidores míos, más vale que yo para ustedes valga más que su propia madre. Más vale que el amor hacia mí sea aún más allá que el amor que le tienen a su mamá. Que sean capaces de hacerlo todo por mí, como yo lo hice por ustedes. ¿A quién tuvo que dejar Jesús para venir acá? Dejó al Padre. Yo escuché una vez en una llamada telefónica una dama que me hacía esta pregunta y me decía, pastor, quisiera que orara por mí, porque ya no estoy ni sirviendo a Dios, me alejé de Dios hace como 2 años. ¿Y por qué? Le pregunto yo. Pues mi esposo me lo prohibió. Me dijo que si yo servía a Dios, a Jesús, que Él se iba de la casa. A eso se refirió Jesús. Si no está dispuesto a aborrecer padre, madre, hijos e hijas por mi causa, no eres digno de mí. Entonces esta mujer prefirió ¿a quién primero? A su esposo no obediente. Prefirió a su esposo que a Jesús. Entonces estas mujeres no son dignas de la eternidad, de lo glorioso que va a ser estar con Jesús toda la vida. Esta mujer va a ver las peores desgracias en todo el mundo cuando se desate, mi amado hermano, el anticristo y vengan todos esos años los primeros van a ser abundancia y paz, pero lo siguiente va a ser destrucción, dice la palabra, repentina, desgracia, miseria, guerra por donde sea, un descontrol increíble.
No digamos cuando Dios desate desde el cielo las copas, cuando Dios haga que los ángeles toquen las trompetas, mis amados hermanos. A esto se está refiriendo Jesús. El evangelio no es un evangelio que viene en una bolsita de popcorn. No viene en una bolsita de palomitas, no sé si me explico. Porque eso es lo que se nos está ofreciendo hoy en muchas iglesias. Un evangelio barato, diluido, acomodado a tu personalidad, acomodado a tu nacionalidad. Déjeme decirle que a Dios no le importa de dónde yo venga. A Dios sí le importa a dónde tú quieres ir. Dios no me acomoda a mí porque sea de Centroamérica y a alguien más de Sudamérica o Norteamérica lo acomoda diferente. No, que yo soy del norte, yo tengo que tener preferencia. A Jesús no le importa eso. La cruz es para el mexicano, suramericano, centroamericano, a todos en la misma cruz. El evangelio de Jesús fue un llamado al discipulado, un llamado, mi amado hermano, a la obediencia, un llamado a la no un llamado solamente de que usted nada más declare que Jesús es el Señor y usted ya ganó la salvación y siga su camino y ya es salvo. Eso es mentira. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Haced frutos dignos de qué. Si verdaderamente fue salvo, se tienen que ver los frutos. ¿Qué dijo Santiago? Fe sin obras es muerte. ¿Qué sirve decir que soy cristiano si no se están manifestando qué? Las obras. Entonces, número uno, nunca fue salvo. ¿Sí me explico? Porque el que es salvo va a dar ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Si antes mentía, ya no va a mentir. Si antes chismeaba y le gustaba andar en el bolote, como el canto aquel que va la hermana Borlotes, que en todo problema de la iglesia ella estaba incluida ahí, porque ella era la que iniciaba todo. Amén, hermanos. En serio, ¿usted no ha escuchado? Solamente usted repita estas palabras y usted ya va a ser salvo, sin hacerlo consciente de cuán pecador es y cuán aborrecedor estamos delante de los ojos de Dios, un Dios que es santo, 3 veces santo. Hermano, si una comida de fruta, mire la desgracia que nos trajo. Grábese esto. Una comida de fruta, mire la desgracia que ha traído a billones de personas. Y no crea que Dios va a tomar por alto cualquier acto de desobediencia y rebeldía hoy presente. ¿Qué cree usted que es más gravoso hoy? ¿Mentir o comerse una fruta? Y una comida de fruta nos tiene con esta desgracia. ¿Sabe por qué? Porque esa comida fruta era prohibida ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Es todo aquello que es prohibido por. Pecado también es todo aquello que Dios dijo no lo hagas y nosotros ¿qué? Lo hacemos. Que tenga oídos para oír. Es por esa razón que dice en el libro de Mateo, yo lo voy a leer, 7:13, dice, en aquel día, dice, muchos le llamarán Señor, pero Dios les prohibirá entrar al reino de los cielos. ¿Cierto o no? Si no lo cree, pues lo vamos a leer entonces. Mateo 7, ¿qué? 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella. Porque estrecha es el camino, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas,
pero por dentro son lobos, ¿qué? Mire el 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, todos el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no es suficiente yo venir aquí al altar y confesar a Jesús como mi Señor, sino que el paso completo, ¿qué es? Hacer la voluntad de nuestro Padre, ¿qué? ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Seguro que usted va a escuchar por televisión, repita conmigo estas palabras y será salvo, pero no llevan a la persona al arrepentimiento, no los hacen conscientes de cómo está su vida delante de Dios. Por eso que tenemos hoy iglesia llena de miles de personas. ¿Sabe usted que ahora es popular, ahora es un estatus ser cristiano de una iglesia evangélica, porque son las más grandes en Latinoamérica? ¿Sí me explico? Porque el evangelio que se está dando es un evangelio diluido, acomodado a ellos, y no con la postura, la altura, el nivel que tiene genuinamente el evangelio de Jesús. Amén, hermanos. Esa es la verdad. El evangelio de Jesús es un llamado a obediencia. Es un llamado a ¿qué? A ser humildes. Es un llamado a negarnos a nosotros ¿qué? Mismos y tomar ¿qué? Su cruz.